Hola, buenas a todos. En este nuevo curso de operador de PC o secretaria administrativa, lo más importante que hay que considerar y que deben saber, si tenemos una PC de escritorio, hay diferentes formas de encender esa computadora. O sea, ya sea que tenga el botón acá al frente, como este caso, o que también puede tener el botón también al frente, pero grandote, o también puede tener el botón arriba, como en este caso, o también puede ser el caso que tenga el botón en la parte de frente pero en el costado. Y esos son muchos de los modelos, hay variedad. Eso con respecto a una PC de escritorio. Ahora, ¿qué pasa si por X razón ustedes les toca manejar una notebook? Una notebook sucede algo similar. En este caso el botón de encendido va a estar en esta parte, o bien va a estar en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si por X razón ustedes necesitan reiniciar la PC de escritorio? O sea, eso lo tienen que saber sí o sí. Entonces, ¿cómo hacemos? La forma correcta de hacerlo es que siempre tiene un botón más pequeño. O sea, en este caso del botón grandote de frente, tenemos este botón de reseteo. En el caso del otro botón, que sería este, el botón de reseteo es este. En el caso del botón que está arriba, el botón de reseteo es este. Y ahora, en el caso de las notebooks, si están trabajando con una notebook, ¿cuál sería el botón de reseteo? En ese caso, sí o sí tienen que mantener presionado el botón de encendido de la notebook, mantiene presionado hasta que las luces se apaguen. Es decir, ustedes tienen que tener presente las luces que le están indicando. Le pueden indicar acá al frente, le pueden indicar en este costado, o arriba, o sea, por debajo donde le muestra la pantalla, también en esa parte les puede indicar las luces. Siempre son tres luces donde les indica luz de encendido, del disco rígido y del procesador. Bien, ¿y qué otra cosa es importante cuando uno está empezando recién a manejar y que sí o sí tiene que saberlo bien? Si por X razón no se enciende la pantalla, ustedes tienen que fijarse. Si es una pantalla plana, tienen que fijarse acá que en este, como estoy mostrando acá, que las luces se prende, se apague, y entonces de esa forma o van a saber que está encendida y que está desenchufada una parte, por eso no se enciende la pantalla o no sirve la pantalla. O bien presionan este botón, que muchas veces puede ser también frente, entonces ahí va a ser como un pequeño ruidito que significa que se prendió la pantalla. Después hay otros monitores un poco más viejos que también tienen un botón que justamente también hace un ruido cuando se enciende, y si ustedes hacen clic también va a hacer un ruido si por X razón está apagado, se va a encender. Ahora, ¿qué pasaría si de repente el mouse o el teclado no funciona? Entonces lo que tienen que hacer, o sea, el mouse y el teclado es esto es el teclado y esto es el mouse. Entonces, en ese caso, ¿qué tienen que hacer? En el caso, como les decía, de nuestra PC de escritorio, lo que tienen que verificar es que los puertos USB, o sea, estos, estén conectados, porque puede suceder que alguien lo haya desenchufado. Lo conectan y ven si realmente se prenden las luces, porque si está encendido el teclado o el mouse, se prende, es como esta luz se prende así. Ustedes, en el caso del teclado, para ver que está funcionando, ustedes hacen mayúscula, minúscula y se tiene que prender. Si no se prende, entonces quiere decir que no está sirviendo o no está funcionando ese puerto, o no sirve el teclado. Entonces ahí lo que hacen es probar en otro puerto y ver si funciona. Si funciona, perfecto. Ahora, otro punto importante que deben tener siempre presente es que qué pasa si el internet no funciona. Si el internet no funciona, tienen que verificar que su cable, estas luces que están prendiéndose, estas dos, muchas veces cuando uno enciende se prenden las dos al mismo tiempo, o hay veces una y luego la otra, pero la cuestión es que esas dos luces tienen que estar encendidas. Entonces esas dos luces tienen que estar encendidas para ver que realmente está funcionando. Y si no está, entonces quiere decir que el cable está desconectado o no sirve. Entonces sacan y vuelven a poner de esta forma. Puede que tengan una pequeña muequita, pestaña. Si tienen esa pequeña muequita, pestaña, tienen que tener cuidado. Lo presionan un poco y lo sacan, y luego cuando lo colocan, lo colocan suavemente y va a ser como una especie de clic, y ahí se quedó. Entonces, pero ahora, si ustedes no tienen esa pequeña muequita, entonces lo que tienen que hacer es sacarlo, soplar un poco, esperar un momento y luego ponerlo con cuidado hasta que en un momento se va a prender las luces del cable y va a empezar a funcionar. Ahora, si pasa que no funciona, entonces ahí ya, bueno, obviamente le dicen a la persona encargada que no funcione, que verifique los otros aspectos que ustedes en sí no podrían solucionarlo, ya que son muchas soluciones para un solo problema.
Así que hasta ahí sería la cuestión de ustedes. Ahora, ¿qué otro aspecto tienen que saber cuando ustedes están iniciando o para poder resolver cuestiones que sí o sí tienen que saber? Es que cuando alguien le dice anda encender la PC, la computadora, la CPU, está haciendo referencia a una sola cosa, o sea, a esto. A esto se lo llama PC, CPU, computadora. Esto hace que uno pueda manejar la computadora. Entonces, tengan que tener mucho presente esos términos, ya que cuando le dice eso, ya ustedes, como yo les dije anteriormente, los botones de encendido van a cambiar posición, forma, tamaño, y la cuestión enciende de esa forma. Porque muchos se confunden, es más, chicos mismos que vienen acá al local muchas veces, pero ¿cuál es para aprender? Prender la PC, pero ¿cuál es? Y están porfiando con el monitor, cuando eso es un monitor, no es una PC. Hasta ese nivel hay de equivocación, así que tenga mucho presente eso. Bien, y si por X razón, que en general lo aconsejable en cualquier lugar es tener un estabilizador que va conectado justamente el monitor, la impresora y la PC de escritorio. Entonces, en ese caso, esté prendida las luces, o que cuando nosotros encendemos este botoncito, haga ese clic y obviamente que tiene que verificar que los cables estén conectados. Si es que no funciona eso, entonces ya al encargado de lo que es el área técnica lo informan y para que lo resuelva. Ahora, hablando de impresoras, también ustedes seguramente van a necesitar utilizar una impresora. Entonces, las impresoras varían en marca y modelo, pero la cuestión en sí, lo básico de que hay que entender de una impresora es que siempre tiene un botón de encendido. Cuando uno mantiene presionado, muchas veces un poco más o menos, eso hace que se encienda la impresora. Ahora, si por X razón necesitan sacar fotocopia en la impresora, que muchas veces son multifunción y si se puede hacer eso, entonces lo que tiene que hacer es ponemos la hoja en el cristal, o sea, levantamos esta tapa, ponemos la hoja y luego en general van a tener tres niveles de complejidad o tres niveles de qué tan completa está una impresora. Entonces, el primero va a ser de esta forma, donde le va a mostrar dos botones, uno es para fotocopiar en negro, el otro para fotocopiar en color. Entonces, una vez que ustedes decidan cuál hacer, hacen un clic o mantienen presionado un poco tiempo y de esa forma sacan fotocopia. Ahora, puede suceder que tengan el otro modelo, en el otro modelo van a ir a su pantalla, porque le va a mostrar una mini pantalla, y ahí van a buscar la opción que dice copiar o duplicar en algunos modelos y marcas. Entonces hacen clic en esa opción y luego ahí le va a mostrar la sección de la calidad que quieren, la cantidad que quieren y si van a ser negro o color. Entonces, una vez que configuran esas opciones, luego hacen OK y luego presionan este botón y se saca de allá. Pero para lo que ustedes van a manejar, seguramente va a ser solamente el primer modelo de impresora que les mostré. Eso es lo básico, lo más importante que deben conocer iniciando con este curso. Ahora, ¿qué pasa si por X razón no sale en negro color? Bueno, eso al área de servicio técnico le informan y lo resuelven, porque ustedes saber eso básicamente es como buscar una solución y ser técnicos en reparación de impresora, que también lo pueden hacer, ¿por qué no? Pero bueno, pero la cuestión de este curso se aboca en ser operador de PC y secretario administrativo, secretaria administrativa. Entonces, luego, una vez que tienen todo eso, vamos a ver los tres importantes programas que se utilizan, aparte del internet obviamente, o sea, el navegador, y también obviamente el Word, el Excel y PowerPoint. Pero obviamente que cada uno de esos implica muchas cuestiones, así que vean el siguiente video y sabrán cómo hacerlo.